Buenos días, estimados hermanos y hermanas de la comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos nuevamente desde Colombia, agradecido con Dios nuevamente por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, hermanos y hermanas, y agradecido también con los pastores Óscar e Islena por la invitación nuevamente a poder acompañarles en este día con un mensaje que espero que sea de bendición para las vidas de cada uno y cada una en esta mañana. El mensaje en este día se llama Una persona comprometida con su madurez. Quisiera hablar acerca de, digamos, de alguna manera, la madurez del cristiano, y es algo que de pronto la palabra de Dios nos ayuda mucho a que podamos reflexionar en ello, a que podamos pensar un poquito en ese aspecto y que de alguna manera nosotros podamos también vernos a nosotros mismos en esa situación, ver qué tanto hemos crecido, ver qué tanto nos falta, porque de alguna manera unos u otros, todos y todas estamos en ese camino de ir madurando cada día, ¿no? Pero es bueno que hoy reflexionemos un poquito en ese aspecto. Y quisiera, por favor, invitarle a que leamos primera a Timoteo, que usted me acompañe, por favor, a primera a Timoteo, capítulo 4, si es tan amable. Primera a Timoteo, capítulo 4, y quisiera que leyéramos los versículos 6 al versículo 16. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16, y el mensaje el día de hoy es una persona comprometida con su madurez. Una persona comprometida con su madurez. Dice así, primera a Timoteo 4, 6 al 16. Estoy dando tiempo para las personas que me acompañen en la lectura. Dice el texto de la siguiente manera. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, eh, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Qué le parece si me acompañan esta mañana en una oración para iniciar y pedirle a Dios que por favor nos hable en este día? Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Te damos gracias, Señor bendito, por un nuevo día que podemos disfrutar en tu presencia, que podemos disfrutar en familia, que podemos disfrutar con los nuestros y las nuestras. Te bendecimos grandemente y te pedimos, Dios mío, que a través de este mensaje, Señor Dios, seas tú hablando a cada uno y a cada una de los que estamos aquí. Te bendecimos dándote gracias en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Una persona comprometida con su madurez. Una persona comprometida con su madurez. Bueno, este mensaje de alguna manera es muy interesante porque Pablo habla precisamente con su discípulo Timoteo y lo envía a una comunidad cristiana en la que, según dice el texto, pues hay un número de personas presbíteras. La palabra presbítero viene del griego presbíteres, que significa ancianos. No necesariamente un presbítero o un anciano era una persona de edad, pero mayormente lo común era que así fuera, que el presbítero fuera un hombre primero y segundo, que además fuera una persona de mayor edad, de mucha experiencia, pues con el fin de lidiar con las situaciones difíciles de cada comunidad de fe. Pero el texto nos dice que Pablo envía a Timoteo y que le hace una advertencia, ¿no? Le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Es decir, tú vas a un lugar
en donde hay muchos problemas, digamos, eclesiales, pero que aunque hay ancianos, aunque hay personas mayores con muchísima experiencia, al parecer no han podido lidiar con eso. Y aunque tú, Timoteo, eres joven, yo te envío allá, ¿no? Confío en ti. ¿Por qué uno se puede preguntar por qué Pablo envía a Timoteo a un lugar, siendo Timoteo un joven? ¿Por qué Pablo lo envía a un lugar donde ya existen personas mayores, ancianas, que pueden lidiar con las situaciones que se presentan mucho mejor de lo que podría lidiar una persona joven? Bueno, vamos a mirarlo. Por eso el mensaje el día de hoy se llama Una persona comprometida con su madurez, y la pregunta es que, o la idea es que nosotros nos preguntemos qué tan comprometidos y comprometidas estamos cada uno de nosotros con nuestra madurez. Hay una frase que yo no sé de quién es, realmente no he averiguado de quién es, pero que siempre me ha gustado mucho. Y la frase dice lo siguiente: envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Todos y todas vamos camino a la vejez y no cabe absolutamente ninguna duda de eso. Así nosotros usemos cirugías plásticas, cremas, aceites, en fin, todo lo que nosotros queramos usar, eso puede ayudarnos a tener una mejor piel, a tener una, no sé, una vida un poquito más, no sé, más digna, más cuidada, un cuerpo mejor, más fuerte, en fin. Todas esas cosas nos pueden ayudar: comer bien, hacer ejercicio, usar cremas. Puede que envejezcamos de mejor manera, pero lo que no puede hacer es frenar el envejecimiento. Y todos, de alguna u otra manera, estamos envejeciendo. Todos vamos camino a la vejez, eso no cabe duda. Pero aunque todos vamos de camino a la vejez, no todos vamos de camino a la madurez. Aunque todos vamos de camino a la vejez, no todos vamos de camino a la madurez. La madurez no es automática, la madurez es opcional. Hay muchas personas que aprenden, son estudiantes o estudiosas, están en salones de clase, toman notas, hacen tareas, leen libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque las anteriores son algunas de las características de alguien comprometido con su madurez, en realidad no son las cosas más importantes para hablar de alguien que está en un proceso de madurar. En el pasaje de hoy, Pablo le enseña a Timoteo que debe ser alguien que se compromete con su madurez. La idea es que lo enseñe y le exhorta a que él mismo sea un aprendiz de su propia madurez, ¿no? Porque Pablo lo que le dice a Timoteo es: tú eres joven, pero probablemente tú estés en un camino de madurez, en un camino de crecimiento mucho más importante del que muchos ancianos con muchísimos años encima probablemente van, porque muchos de ellos están muy llenos de años, pero muy vacíos de madurez y de sabiduría. Mientras que tú, Timoteo, tienes el potencial para ser un hombre que más adelante estará lleno de años, pero al mismo tiempo estará lleno de madurez y estará lleno de sabiduría. Recuerden esa frase: envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Crecer en sabiduría, crecer en madurez, eso es opcional. Es por eso, mis hermanos y hermanas, que hoy veremos cómo debe ser alguien que está comprometido o que está comprometida en madurar cada vez más, ¿no? Alguien que está comprometido o comprometida con su madurez. ¿Cómo es alguien que está comprometido con su madurez? Bueno, alguien comprometido con su madurez es primero, alguien comprometido con su madurez primero es alguien que aprende para luego enseñar. Esto es muy importante. Una persona comprometida con su madurez es alguien que primero aprende para luego enseñar. Aprender para enseñar. Ese sería, digamos, de alguna manera el orden, ¿no? Uno primero aprende algo para poder transmitirlo y para poder enseñarlo. Y quiero que leamos nuevamente de forma un poquito más detenida los versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10. Dicen lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, mira lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, que le dice a Timoteo: si esto enseñas, pero le dice que si esto enseñas, luego de decirle,
de la doctrina que ha seguido. O sea, Timoteo primero ha seguido una enseñanza, por lo tanto ahora puede enseñar. Desecha, versículo 7, las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. En otras versiones, lo que dice es el ejercicio corporal aprovecha pero poco, ¿no? No es que quiera decir que el ejercicio es malo o negativo, simplemente que dice que ejercitarse para la piedad y ejercitarse para el cuerpo, pues mejor nos ejercitamos para la piedad, sin decir que el cuerpo no se ejercita. Pero la piedad para todo aprovecha, ¿no? Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Alguien comprometido con su madurez es sencillamente alguien que está interesado en aprender para luego enseñar. Por eso Pablo le dice, si esto enseñas, ¿qué es lo que hay que enseñar? Bueno, Pablo le dice interceder y dar gracias por los demás, especialmente por los gobernantes, dicen los versículos anteriores, modestia y humildad, pureza en las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones laborales, que hombres y mujeres sean honestos e irreprochables, que tengan cuidado de los que se desvían de la fe, de aquellos que prohíben casarse, de aquellos que prohíben comer ciertos alimentos, en fin, todo aquello que Pablo ya le ha dicho en la carta a Timoteo, en los capítulos y versículos anteriores, pues Pablo le dice, mira, todo esto es lo que hay que enseñar. Y si esto lo enseñas, serás buen ministro de Dios, porque enseñas esto después de haberlo aprendido con la doctrina que ha seguido, con la doctrina que ha seguido. Y es muy importante tener en cuenta eso porque el texto nos hace un énfasis marcado en que precisamente Timoteo ha sido encargado de esa tarea, básicamente porque Timoteo es un aprendiz, es una persona que está dispuesta a escuchar, es una persona que está dispuesta a aprender, es una persona que está dispuesta a saber para luego poder enseñar, para luego poder predicar, para luego poder hablar. Cuando nosotros estábamos en el ejército, yo presté servicio, acá en Colombia le llaman prestar servicio a estar un tiempo en el ejército, yo duré 2 años, y allá había una frase que decía, no hay nada más peligroso que un soldado con iniciativa. No hay nada más peligroso que un soldado con iniciativa. Y realmente la frase realmente era, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa, es la palabra, ¿no? Nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. ¿Por qué? Porque uno puede ser una persona muy bien intencionada, uno puede ser una persona que quiere hacer bien las cosas, que le gusta servir, pero si no sabe lo que está haciendo o lo que está diciendo, pues es más el daño que va a causar que el bien que va a causar. Por lo tanto, entonces esa frase de no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa o digamos en ese caso nos decía a nosotros un soldado con iniciativa, de alguna manera lo que nos quiere decir es precisamente eso. Nada más peligroso que un inexperto con iniciativa. Yo quisiera que por favor usted mire Primera Timoteo, pero por un momentico vaya al capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1, ya volvemos al texto original, que es del 6 en adelante, capítulo 4, 6 en adelante, pero por ahora quiero que mire capítulo 1, versículos 5 al 7. Mire lo que dice. Primera Timoteo 1, 5 al 7. Estamos en la misma carta y dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Algunos, mire lo que dice, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. No hay nada más peligroso que un inexperto con iniciativa, le dice Pablo a Timoteo. De ahí, por lo tanto, que Timoteo debe ser alguien comprometido con su madurez y por eso el primer punto es alguien que aprende para luego enseñar. Es decir, una persona comprometida con su madurez se nutre de la palabra de Dios, ¿no? Y como lo dice Pablo ahí, desecha los mitos y los cuentos populares. Pablo lo dice de la manera
mitos y fábulas de viejas. En otra palabra, es decir, bueno, es una cuestión muy despectiva, porque lo que quiere decir es que, digamos, de alguna manera era, Pablo lo que le quiere decir a Timoteo, y esto es difícil explicarlo porque puede llegar a ser muy despectivo y de pronto un poquito ofensivo para alguien, porque Pablo está recurriendo a la imagen de mujeres que se sentaban a bordar y que mientras se sentaban a bordar o a hacer alguna, digamos, algún tipo de manualidad o de reunión entre mujeres, pues empezaban a salir una cantidad, digamos, de historias, cuentos, digamos, algunas inofensivas, pero otras tenían que ver con la fe también, y terminaban, o esa era la fama, pues creyendo un montón de cosas innecesarias. Por eso Pablo ahorita le dice, desecha los mitos y los cuentos populares y de vieja. En otras palabras, hay hombres predicando por allí como si fueran, no sé, historias y cuentos de mujeres desocupadas, ¿no? Eh, Repito, es muy despectivo esto que Pablo dice y es tal vez un poco ofensivo, porque a la larga, pues también eso de estar hablando y creando mitos y hablar desocupadamente, pues también es una cuestión de hombres, ¿no? Muchos hombres también hablamos de forma imprudente y nos la pasamos creando historias y cuentos, y pues muchas falsas doctrinas también han salido, en su mayoría, de hombres desocupados que a diferencia de Timoteo, pues no han aprendido, pero sin embargo quieren enseñar, quieren ser doctores, ¿no? Y como dice Pablo a Timoteo, que no saben ni lo que hablan ni lo que afirman. De ahí entonces que Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ¿no? Tal como ejercitaría su cuerpo un atleta. Es la verdad reflejada en nuestra vida, la piedad es la verdad reflejada en nuestra vida. Y esa verdad reflejada en nuestra vida se contrapone a los mitos porque tiene que ver con esta vida y con la venidera. Asimismo, como un atleta se preocupa porque su cuerpo sea fuerte y porque se vea bien y porque haga aquello para lo cual él lo necesita como atleta, asimismo como el atleta se preocupa ejercitándose para eso, pues Pablo le dice, mira, esa misma disciplina quiero que la ocupes para ejercitarte para la piedad, es decir, para la ayuda a los otros, para aprender, para ser mejor persona, para ser mejor siervo de Dios, para ayudar a otras personas, para absorber conocimiento, para leer mucho, para servir a las demás personas y después puedes enseñar. El peor error, mis hermanos, que podemos cometer es creer que ya lo sabemos todo. Ese es el peor error que podemos cometer porque una vez ustedes y yo creamos que ya sabemos mucho, en ese momento, en ese instante, paramos de crecer, paramos de aprender, paramos de madurar, ¿no? Pablo por eso le anima a Timoteo a ser ejemplo. Esto de ser ejemplo no implica ser perfecto, que muchos de pronto tenemos ese gran complejo y ese gran problema, que es que ser perfecto implica, dar ejemplo implica que yo no me equivoco. No, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Pablo lo que le dice a Timoteo es, de alguna manera, ejercítate para la vida piadosa, crece más, sé ejemplo a los demás, pero en ese deseo de ser ejemplo a los demás, puedes equivocarte. Solamente que da ejemplo de cómo alguien puede equivocarse en su etapa de crecimiento y aún así, de todas maneras, avanzar y seguir adelante. En otras palabras, lo que Pablo quiere decirle a Timoteo es, enseña y luego delega. Hay como una cadena, como una frase muy bonita que dice, tú me ves y yo hago. Es el primer paso. Tú me ves y yo hago. El segundo paso es, yo hago, pero ya tú no me ves, sino que tú me ayudas. El tercer paso es, ya tú haces y ahora yo te ayudo. El cuarto paso es, tú haces y yo te veo. Y el último paso es, tú haces. Ese es un proceso muy bonito porque nos habla de aquel que primero aprende, luego practica y por último termina enseñando aquello que sabe. Una persona comprometida con su madurez, mis hermanos y hermanas, es alguien que aprende para luego
enseñar, no es al contrario. Segundo, ¿cómo es alguien comprometido con su madurez? ¿Cómo debe ser alguien comprometido con su madurez? Pues alguien comprometido con su madurez es alguien que procura crecer diariamente. Alguien comprometido con su madurez es alguien que procura crecer diariamente, ¿no? Mire lo que dice el versículo 11 al 13. Acompáñame a leer versículos 11 al 13. Dice lo siguiente: esto manda y enseña. Ojo lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. O sea, Timoteo es un joven y va a llegar a una iglesia establecida con una cantidad de problemas y sobre todo con unos ancianos. Ya aclaramos lo que es anciano, ¿verdad? Pero por lo menos gente de trayectoria y de recorrido, independientemente de su edad, que ya están haciendo un trabajo allí. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: ve, manda y enseña. Esto manda y esto enseña. ¿Por qué Timoteo puede mandar y enseñar? Porque Timoteo primero se dedicó a aprender, como lo dijimos en el punto 1. Pero lo segundo es, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de leer, de exhortar y de enseñar. Increíble aquí el proceso que estamos viendo, que era el proceso que hablábamos ahorita. Lee, exhorta y enseña. Una persona comprometida con su madurez sencillamente es alguien que procura crecer diariamente. Timoteo es joven y los presbíteros eran ancianos o por lo menos personas con mucho recorrido. Los ancianos en esa cultura eran tenidos en muy alta estima. Los ancianos eran tenidos en muy alta estima. De hecho, la Biblia nos dice, ante las canas te inclinarás. Otras versiones dice, ante las canas te levantarás. No importa cuál sea la versión correcta, si inclinarse o levantarse, el hecho es que ante las canas tú debes guardar respeto. Y el hecho de que Timoteo llegue a un lugar donde hay ancianos, donde hay personas con recorrido, pero que él ahora sea el encargado, pues dice mucho de quién es Timoteo, pero también dice mucho de quiénes eran aquellos ancianos, ¿no? La juventud de Timoteo definitivamente no fue un problema para Pablo y definitivamente tampoco es un problema para Dios. La juventud, joven, jovencita que me escucha el día de hoy, la juventud no es un problema para Dios. La inmadurez sí. Hermano y hermana que me ve y me oye en este día. La juventud no es un problema para Dios, pero la inmadurez sí. Porque la inmadurez es inconstancia, la madurez nos trae peleas por cualquier cosa, la madurez hace que nosotros no podamos comprometernos con nada, que no se pueda contar con nosotros para nada, porque nuestra inestabilidad no nos ayuda en absolutamente nada. La juventud no es un problema para Dios, la inmadurez sí. Y recuerde que la inmadurez no es propiedad de la juventud. La inmadurez también es un aspecto característico en muchos hombres y mujeres, no importando la edad. Pueden ser ancianos y ancianos no habiendo madurado. Pablo le recomienda que lean. Pablo le recomienda a Timoteo que estudie. Pablo le recomienda a Timoteo que a lo que ha leído y lo que ha estudiado, que también lo enseñe y que de esa manera anime a las demás personas. Pero mire lo bonito, ¿no? Primero lee, por favor estudia y exhorta. Es decir, enseña lo que has leído, lo que has aprendido, lo que has seguido. Porque ya lo veíamos en los versículos anteriores, la doctrina que tú has construido, la doctrina que tú has seguido. Timoteo es una persona que se sentó a aprender para luego poder enseñar. Por eso Pablo le anima a Timoteo a ser ejemplo. Y como decíamos ahorita, pues eso no implica ser perfecto, implica ir creciendo en medio de los errores que cada uno tenga. Que una persona sea ejemplo no determina que sea ejemplo porque nunca se equivoca, y ese es un error grandísimo, que muchas personas dicen, no, es que el día que yo ya no me equivoque, entonces ese día seré ejemplo. El día que yo ya lo sepa todo, entonces ese día seré ejemplo. No, nosotros podemos seguirnos equivocando. De hecho, nos vamos a seguir equivocando toda la vida sin que haya opciones y sin que haya otro camino. Siempre nos equivocaremos, pero la situación no es equivocarse.
La situación es qué hacemos con los errores que cometemos. Es ir creciendo. Pablo le anima a Timoteo a que él puede ser un ejemplo, a pesar de su juventud, puede ser un ejemplo, a pesar de que seguramente se va a equivocar, Timoteo puede ser un ejemplo porque ser ejemplo no implica ser perfecto, sino ir creciendo en medio de los errores que se tengan. El peor error entonces, mis hermanos y hermanas, que podemos cometer es creer, ya lo decíamos, que ya lo sabemos todo. Y por eso ya nadie tiene nada que enseñarnos. Y hermanos, creer que lo sabemos todo y que nadie tiene nada que enseñarnos, definitivamente es un signo completo de inmadurez. Es una manera de nosotros manifestar nuestra inmadurez. No dejar que seamos enseñados es un signo directo de nuestra inmadurez. Inmadurez. Alguien entonces comprometido con su madurez es alguien que aprende para luego poder enseñar. Segundo, alguien comprometido con su madurez es alguien que procura crecer diariamente. Y por último, alguien comprometido con su madurez es alguien que pone sus dones al servicio de los demás. Alguien comprometido con su madurez es alguien que pone sus dones al servicio de los demás. Y yo quiero que me acompañe, por favor, versículo 14 al 16. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchen. Alguien comprometido con su madurez definitivamente es alguien que pone sus dones y su servicio, que pone sus dones al servicio de los demás. En otras palabras, alguien comprometido con su madurez es alguien que toma en serio su llamado. ¿A qué ha sido llamado usted, hermano y hermana? ¿Para qué es bueno usted? ¿En qué trabaja usted que se le facilite? ¿Qué cosas necesita la iglesia, la congregación donde usted está, que usted puede suplir, en las que usted puede ayudar y que necesita que usted sea constante, que necesita que usted esté ahí todo el tiempo, que necesita de usted cierto compromiso, que no necesita de usted que usted unos días esté sí y otros días no? ¿Qué es ese don? ¿Cuál es ese don que le puede servir a usted, que sirva a los demás y que le ayude a usted a crecer en su madurez? Por lo tanto, poner los dones al servicio de los demás necesariamente es un signo de madurez, porque poner los dones al servicio de los demás es crecer en ese don. Si usted de pronto es, no sé, tal vez usted dice, yo soy bueno para cantar. En la medida que más cante, en la medida que más cante, usted mismo crecerá y al mismo tiempo está sirviendo a los demás. Si usted dice, no, yo soy bueno para predicar, para evangelizar, en la medida que usted más predique, más evangelice, más hable, usted crecerá en su don, pero también bendecirá a los demás. No, yo soy bueno para esto, para aquello. Bueno, en la medida que usted lo practique ese don, su don crecerá. Usted crecerá en madurez y servirá a los demás. Crecer en madurez es poner los dones al servicio de los demás. Por lo tanto, una persona madura es alguien que toma en serio su llamado. Es alguien que pone en práctica el ejercicio de sus dones para que esos dones crezcan en la medida que él también crece y los practica. Es alguien prudente y cuidadoso que es constante tanto en aprender como en enseñar. Es alguien prudente y cuidadoso que es constante. Una de las grandes cosas que más afectan a las iglesias no es la falta de talentos y la falta de dones. Muchas personas llegan a nuestras iglesias y son personas con dones increíbles, con talentos increíbles, que de hecho predican mejor que lo puede hacer uno. Cantan maravillosamente de lo que uno jamás hubiera soñado. Serían excelentes maestros, e inclusive algunos son maestros fuera de la iglesia y en la iglesia podrían servir muchos, pero prefieren guardar el don. Prefieren agarrar el talento y enterrarlo, ¿no? Por miedo. Prefieren, o si lo ponen al servicio, pues lo ponen al servicio unos días sí y otros días no. ¿Por qué? Pues porque si la iglesia me necesita, pues que se aguante. Y si no, que lo haga otra persona. Y entonces nos volvemos estrellitas, ¿no? Nos volvemos
personas altivas, como no hay nadie más que lo haga, solamente soy yo, pues me tienen que aguantar mi inmadurez. No, mi hermano, mi hermana, sea constante con su don, aprenda, aprenda. Tal vez a veces muchas personas tienen un don, pero no lo han desarrollado totalmente. Pues qué bueno que nosotros nos sentemos a aprender. ¿Para qué aprender? Para poder luego enseñar a los otros, para que nuestro don crezca y en la medida que aprendemos y lo ponemos en práctica, crecerá hasta que podamos enseñar a los demás. ¿Cuál es la razón entonces de todo esto, de que ustedes y yo crezcamos en madurez? Pues básicamente la razón de todo esto es que que es el mensaje de salvación, vale la pena que lo estudiemos bien y nos hagamos expertos en ese mensaje de salvación para que así mismo lo podamos comunicar a los demás, para que así mismo lo podamos entregar a los demás y podamos enseñar a otras personas, le podamos enseñar a otras personas. Timoteo no parecía ser la persona ideal para el trabajo que se le encomendó. Fue enviado a una iglesia turbulenta e inmadura. Él era demasiado joven en comparación con los ancianos que seguramente lo estaban esperando allá y ancianos a los que de alguna manera él tenía que llegar a liderar. Su juventud se podía confundir con inmadurez, pero Timoteo nos enseña en este pasaje que la inmadurez no tiene mucho que ver con la edad. Por eso Pablo lo envía confiado, porque a pesar de ser joven, Timoteo era una persona comprometida con su madurez. Timoteo, a pesar de ser joven, era una persona dispuesta a aprender, dispuesta a crecer diariamente y dispuesta a servir a los demás con sus dones y con sus talentos. ¿Cuántas personas hay hoy, en este momento, escuchándome, dispuestas a iniciar el camino de la madurez? ¿Está usted, mi hermano y hermana, dispuesta a iniciar el camino de la madurez? La pregunta no es cuándo se termina ese camino de la madurez, cuándo llegamos a madurar completamente. Probablemente pueda ser que nunca, pero por lo menos podemos ir creciendo en madurez, comprometiéndonos con nuestra madurez de tal manera que nosotros podamos crecer un poco más cada día y ser mejores personas cada día, ser mejores personas cada día. Probablemente nunca llegaremos a ser perfectos, lo dijo Pablo, pero por lo menos prosigo a la meta, ¿no? Sigo hacia allá con el fin de lograr aquello que tengo pensado lograr. Mis hermanos, que a partir de hoy nosotros seamos personas que crecen y trabajan y fortalecen su madurez en Cristo Jesús. Vamos a orar para terminar en este día. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites disfrutar. Ayúdanos, Dios mío bendito, a poder, Señor, de verdad poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor Dios, a ser personas que primero se preocupan por el aprendizaje. Muchos quieren enseñar, muchos quieren hablar, muchos quieren pararse al frente y que otros les escuchen, pero no están dispuestos a sentarse a escuchar y aprender. Quieren enseñar, pero no aprender. Quieren hablar, pero no escuchar. Quieren ir, pero todavía nadie los ha enviado. Quieren correr cuando ni siquiera saben caminar. Padre, te pedimos, Dios mío bendito, que hagas de nuestras congregaciones iglesias llenas de personas que reconocen su falta de madurez, su necesidad de aprendizaje, pero que una vez aprendido, Padre, ayúdanos, Dios mío bendito, que estas personas no se queden allí esperando, engordando en conocimiento, sino que su don sea explotado, que su don sea entregado, que eso mismo que aprendieron lo enseñen, lo hagan, transformen la comunidad, sirvan a los demás. Te lo pedimos, Dios mío bendito, pidiéndote, Señor Dios, que nos ayudes todos los días a crecer en nuestro camino hacia la madurez. Te bendecimos dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Saludos y bendiciones.